partes en el juicio de amparo, Roland. Partes. Ese es la unidad, ese es el capítulo que vamos a estudiar. Comienza con el concepto, la definición en términos generales de lo que debemos entender por parte procesal. Luego diremos cuáles son las partes en el juicio de amparo, que son el quejoso, la autoridad responsable, el tercero interesado, que antes se llamaba tercero perjudicado, tercero interesado y el Ministerio Público Federal. Entonces esas son las partes en el juicio de amparo. Ese va a ser nuestro tema, ¿verdad? Bien, ¿y qué debemos entender por parte procesal? Todo esto está en el artículo 5, el artículo 5 de la ley de amparo, de la nueva ley de amparo. Casi todas las reglas con relación a las partes en el juicio de amparo, se encuentran o se derivan del artículo 5. Ahí dice capacidad de personería, artículo 5, son partes en el juicio de amparo. Entonces son una, casi 2 hojas dedicadas nada más a esto de las partes en el amparo. Bien, parte procesual. Comenzaremos con el concepto general de parte. En términos generales, parte procesal en sentido procesal es aquella persona que ejerce una acción, que hace valer una demanda, persona física o moral, que ejerce una acción, que hace valer una demanda, que contesta a una demanda, que interpone un recurso válidamente en un juicio determinado, un juicio jurisdiccional. Okay. Eso entenderíamos por parte procesal, ¿ok? Toda persona física o moral que ejerce una acción, contesta una demanda, interpone un recurso o interviene en cualquier sentido y se interviene válidamente en un juicio o proceso federal. Okay. Entonces, primero veríamos el quejoso. El quejoso en el amparo, quejoso en el juicio de amparo es, hay muchas definiciones, cada autor trata de introducir algún aspecto, alguna palabra, algún dato en su definición, pero quejoso es la persona física o moral que sufre en su esfera jurídica un acto de autoridad, violatorio de la Constitución. Entonces, así debemos entender por quejoso toda persona física o moral que sufre en su esfera jurídica un agravio, un perjuicio, un acto que de alguna manera afecta a su esfera jurídica. Por quejoso vamos a entender que puede ser una persona moral o una persona física.
una persona moral. Las personas morales pueden ser personas morales de interés privado o personas morales de interés público. Una persona moral de interés privado, pues es únicamente las empresas, ejemplo son las empresas, el ejemplo son las instituciones de derecho mercantil, eh, instituciones de derecho civil. Una persona moral de derecho privado, una persona moral es aquel grupo de individuos, aquel grupo de personas que se reúnen con la finalidad de realizar un interés común. Un grupo de personas que se reúnen con la finalidad de realizar un interés válido, un interés lícito. Tiene que ser esa intervención de la palabra lícito, licitud, siempre tiene que estar, siempre, porque si no tenemos una, ante una agrupación delictuosa, ¿verdad? Entonces, sin que, es, sin que tengamos que hacer esa explicación, toda persona, un grupo de individuos que se reúnen con la finalidad de realizar un interés común, un interés válido. Una sociedad de médicos, una sociedad, una agrupación de ingenieros, un club social, etcétera, personas de derecho privado. O mercantil, cuando son personas morales de derecho mercantil. Bien, entonces, esas personas morales de derecho mercantil, ¿cómo van a comparecer a juicio? ¿Cómo se va a materializar el hecho de que el juez les reconozca el papel, les reconozca el carácter de quejosos? Es a través de un apoderado legal. A través de un apoderado legal que está al pendiente, independientemente de que el apoderado legal puede designar a un abogado, puede designar a un profesionista para que esa persona esté al tanto, esté al mando de ese proceso. Una persona autorizada para oír notificaciones en amparo, que eventualmente puede ser un quejoso, ¿verdad? Puede ser un licenciado en Derecho, un licenciado con cédula profesional debidamente registrada ante un juzgado, ¿verdad? Ahora con la posibilidad de interponer demandas de amparo electrónicas, pues tenemos que tener reconocida esa personalidad pues en la plataforma electrónica. Hay que ingresar a la plataforma electrónica, hay que tener un número de identificación, un número electrónico de identificación, que una vez obtenido el número de identificación, pues, se nos reconoce en cualquier parte, ¿verdad? Se nos reconoce. Pero el abogado debe ser abogado recibido, es decir, abogado titulado. No pueden ser abogados responsables para oír notificaciones, abogados que no tienen cédula profesional. Sí puede una persona sin título eh, recoger documentos, enterarse de las audiencias, notificarse, etcétera. Y así hay que autorizarlo en la demanda. No puede ser autorizado en términos generales por la ley de amparo para oír notificación. Entonces, en esos casos, pues, las instituciones, por ejemplo, Accesorios del Valle, eh, cualquier institución de carácter mercantil podrá comparecer, persona moral de derecho mercantil podrá comparecer. Bien, aquí el caso es de
saber en qué hipótesis procede que una institución, una persona moral de derecho público pueda participar como quejoso, pueda intervenir en amparo. Hay que decir que las personas morales oficiales, pues son la federación, los estados, los municipios y antes el Distrito Federal, más que ahora es la Ciudad de México. Son personas morales de derecho público. El Estado pone o puede ser titular de derechos fundamentales. El Estado puede pedir amparo. Son preguntas bien importantes aquí en este capítulo. Puede pedir amparo, pues en casos excepcionales. El caso excepcional del artículo 7 dice: la Federación, los estados, el Distrito Federal, todavía dice la ley de amparo del Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones fiscales. Ese precepto está para prever la posibilidad de que el Estado pueda pedir amparo. Es excepcionalísimo, porque el Estado no es quejoso. El Estado no es quejoso, el Estado no es particular, el Estado no dispone de derechos fundamentales. Pero solamente cuando la norma general, un acto o omisión, los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentran en un plano de igualdad con los particulares. Es decir, solamente podrá solicitar amparo al Estado actuando como quejoso cuando esté en situación de igualdad con el particular. Es decir, cuando el Estado, ¿en qué casos el Estado? Ahí está un tema muy interesante, la doble personalidad del Estado. El Estado puede actuar bajo una doble personalidad. Puede ser ente de derecho público, puede ser ente de derecho privado. Ente de derecho público, pues cuando te establece un impuesto, cuando te ponen una multa, o cuando te inicia el procedimiento económico coactivo, pero como ciudadano, ¿verdad? Que no estás tú en posibilidad de acatar, de obedecer, etcétera. No estás en posibilidad de decir que no. Entonces, tienes que soportar, porque eres ciudadano, porque vives en una ciudad. El Estado actúa como entidad soberana. En otro caso, en otra posibilidad, el Estado sí puede actuar como persona de derecho privado, es decir, igual que otro particular. En el caso de que el Estado actúa como persona de derecho privado, puede sufrir. El Estado puede, actuando como persona de derecho privado, puede sufrir, puede ser víctima de algún acto, de alguna ley, y en ese caso, pues el Estado no está compareciendo como entidad pública, como entidad soberana, está compareciendo como simple particular, y esa es la única excepción en la que puede el Estado, pero tiene que sufrir un daño patrimonial, tiene que haber solamente cuando exista un daño particular en esos derechos privados. Ante esto, es la doble personalidad del Estado, que es un tema de derecho administrativo, pero que aquí en este caso tenemos que traerlo a colación porque es la excepción, una excepción en la que. Entonces, ahí está. ¿Tienes una pregunta? Ahí como, ¿qué ejemplo podría afectarse el patrimonio del Estado? Ahí. El Estado, por ejemplo, creo que todavía
todavía el edificio ese que tiene ahí en la avenida Blas Rodríguez, lo rentan. Se lo rentan. Ese edificio era de don Isauro Barrutia. Entonces, ese edificio antes era una mueblería de artículos de oficinas. Era, era un lugar donde podías comprar escritorios y máquinas de escribir, etcétera. Es decir, ese edificio es propiedad de un particular, pero está una entidad federativa allí. La entidad federativa está utilizando el edificio, porque bajo qué circunstancias, bajo qué situación. Entonces, que esos señores vinieron de México, vinieron del departamento de la PGR a celebrar un contrato de arrendamiento con el propietario, con don Isauro Barrutia. Don Isauro Barrutia les dijo, ok, aquí está el edificio, páguenme tanto de renta mensual. Te fijas que el Estado está actuando, es la PGR. La PGR tiene posibilidad de decir, no, este edificio yo lo necesito, yo lo quiero tomar y a ver, salte, propietario, no puede, o sí puede, así puede hacerlo, pues está en todas las suburbans y metralladoras y todo, pues se pueden apoderar del Estado, pero no lo hacen, no lo hacen. Tiene que celebrar un contrato de arrendamiento, tiene que celebrar un contrato privado de arrendamiento. Si no paga la renta, pues don Isauro Barrutia los demanda y les dice, a ver, aquí está un contrato de arrendamiento y la PGR está utilizando un edificio de mi propiedad porque llegamos a un convenio y pactamos que me va a pagar tanto de renta. Ese es un ejemplo excelente de cómo el Estado puede actuar como persona de derecho privado. Y así se ocupan 1000 pickups el municipio ocupa 1000 pickups para hacerlos patrulla, para pintarlos como patrulla y ponerlos en circulación. Son 1000 pickups. Pues no va a ir a la Chevrolet a decir, a ver, esos pickups Ford son del municipio porque los ocupo. No, tiene que enviar un representante, el oficial mayor, me imagino. Y ese representante debe tener poder suficiente para pactar con los concesionarios pues la entrega y la venta de 1000 pickups al gobierno municipal. ¿Ya me entiendes? ¿Te fijas en qué casos? Si eventualmente esos pickups son embargados, si eventualmente ya pactada la venta, ya cuando son propiedad del municipio. Si un pickup es chocado o es por otra persona, fíjate, es un daño patrimonial al municipio. Ese daño patrimonial al municipio, pues se inicia el procedimiento respectivo, etcétera, pero eventualmente le dicen, no te pagamos nada, no te queremos pagar nada. Entonces, hay un daño patrimonial en perjuicio de una entidad de derecho público. Están dos ejemplos ahí. ¿Okay? Se contesta. Ok. Entonces, estamos con el tema de quiénes pueden ser quejosos o quiénes tienen el carácter de quejoso, quién tiene el carácter eh, persona moral que eventualmente, o moral o física, que eventualmente sufra en su esfera jurídica un agravio particular, un agravio personal y directo. Sí hay casos en los cuales, de acuerdo a la reforma, la última reforma de la ley de amparo, se habla de interés legítimo. Ese interés legítimo, pues sí es la posibilidad de que una demanda de amparo se admita sin que
aparentemente tengas un interés, un daño, es decir, un interés privado, un interés directo. Pero ese es otro tema que vamos a con independencia. Es en virtud de una reforma que hubo a la ley, el interés legítimo, pero vamos a ver después, ¿ok? A pasarlo por alto y vamos a verlo en otra oportunidad. Bien. Entonces, dentro del capítulo 5, dentro del artículo 5 de la ley de amparo, eh, se habla de el interés del quejoso, el interés simple y el interés de varios individuos que, dice, el juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan en su afectación común, en sus derechos o intereses, aún en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos. Estos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Por ejemplo, en estos casos, la unión de locatarios del mercado Miguel Hidalgo, del mercado Cuauhtémoc, la unión de locatarios trae un conflicto, traen un pleito con el municipio por señala un impuesto, le señaló una obligación fiscal y la obligación fiscal pues la tiene que cumplir, pero el municipio pues, no tiene facultades en esa rama, no tiene atribuciones, está accediendo, está imponiendo excesivamente, está calculando casos para imponer multas, etcétera. Entonces, ¿cuántos locatarios crees que hay ahí en el mercado Miguel Hidalgo o el mercado Cuauhtémoc, que está en la zona Río? Pues son 500 locatarios, son muchos locatarios. Entonces, todos esos locatarios comparecen a definir, comparecen a promover amparo, si pueden promover amparo. 500 locatarios tendrán que comparecer a firmar la demanda, y ya una vez firmada la demanda, pues ya el juez podrá designar a uno como representante legal y todo el juicio se va a tramitar con relación a ese particular, a ese quejoso. Entonces dice, quejoso fulano de tal, Juan Pérez, bueno, Froilán, Luis Froilán, nombre y apellido, Luis Froilán, eh, locatario del mercado Cuauhtémoc y coagraviados. Entonces es uno nada más, ¿verdad? Pero comparece en representación, promover demanda de amparo, representación de los 500 locatarios, ¿no? Esos 500 locatarios tuvieron que comparecer, la demanda por primera vez. Entonces, esos 500 locatarios comparecen en los términos del artículo, del párrafo tercero, no artículo. Bien, entonces vamos a pasar a la autoridad responsable. Ya vimos quejoso, ¿quién es la autoridad responsable? El mismo artículo 5 de la ley de amparo lo establece. Dice, autoridad responsable, si teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta. Hay que preguntarnos, ¿y quién es autoridad responsable? Bueno, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria, omita el acto que realizarse
crearía o modificaría las situaciones jurídicas. Entonces, la autoridad responsable es aquella que ordena, dicta, ejecuta un acto jurídico que tiene consecuencias para el quejoso, que tiene consecuencias en su esfera jurídica, ¿verdad? Hubo mucho tiempo, o hubo una discusión, muchos años, en materia de amparo, en el sentido de que no se podía solicitar amparo contra la omisión, es decir, la omisión no estaba tipificada, no decía cuando la autoridad omita. Entonces hubo una discusión y la corte tuvo que establecer, la corte tuvo que determinar que la omisión sí es un acto de autoridad, sí puede ser impugnada. Entonces, ahora, para que no exista esa discusión, para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable. No es eso. Modifica o extingue. Dice, la misma fracción segunda, dice, omita el acto de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Bien. Autoridad responsable. El particular. ¿En qué casos el particular tiene el carácter de autoridad responsable? Te lo pongo de otra manera. Puede un particular, un simple particular, ser autoridad responsable por algún momento, en algún caso. Sí, la autoridad, un particular sí puede tener el carácter de autoridad responsable. Esta es una pregunta muy interesante, porque pues está el ejemplo de la universidad. La universidad actúa, por ejemplo, como patrón y me deduce cada cierto tiempo, me deduce de mi nómina, me deduce el pago de un determinado, fíjate bien, el pago de un determinado interés jurídico. Es decir, yo tengo que pagar, me retiene de derechos, me retiene, dice, a ti te toca participar por un impuesto como trabajador, entonces tú tienes que pagar como trabajador, pagar tanto. Entonces, me retiene la cantidad y la universidad la paga directamente a Hacienda. También otro patrón, aparte, otro patrón. En la nómina tiene que establecer y decir, cada que paga debe cubrir una cantidad determinada de sus trabajadores. Los trabajadores no pueden protestar, no pueden decir, a ver, pero es que tú eres particular, eres un patrón particular, ¿cómo es que me estás reteniendo esa cantidad de dinero? Fíjate, el amparo, vendría a pedir amparo, vendría a solicitar el amparo. La autoridad se está atribuyendo, o la universidad, o el patrón, fíjate, está atribuyendo características de autoridad. Esa autoridad me está reteniendo intereses, me está reteniendo el pago de un impuesto. Me quiere cobrar, fíjate, me quiere retener el pago de una multa. Entonces, en esos casos, sí puede un particular actuar. El ejemplo clásico son los notarios públicos. El notario público no es autoridad. El notario público actúa en beneficio de una u otra autoridad. También el notario público retiene. El notario público dice, a ver, aquí te toca pagar tanto de impuestos. Te los voy a retener, yo porque si no los pago, también es responsable. Fíjate como un particular, el notario público,
actuando como una persona de derecho privado, como siempre. No puedo decir yo como simple particular, es que no te corresponde. No, sí le corresponde a ese partido. Eso es que para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahí, hasta ahí hemos visto gozo, autoridad responsable. Ahora vamos a ver tercero interesado. Tercero interesado, que antes se llamó tercero, o antes se les dijo por muchos años, por muchísimos años se le llamó tercero perjudicado. Entonces, estudiosos del amparo de otras partes, al estudiar el amparo, dice, tercero perjudicado, pues, ¿quién es el quejoso? ¿Quién no es el quejoso? No es tercero, el quejoso no es, pues no es tercero, el quejoso no es tercero. Entonces había esa confusión, había esa confusión. Entonces, efectivamente, causa confusión, causa un problema de aprendizaje, llamarle tercero perjudicado. Bueno, la ley de amparo de abril de 2013, 2 de abril de 2013, ya reciente, fíjate, ya de este año, de 2013, de esta época. 2013 prefirió cambiar y decir, efectivamente, sí, causa problemas de aprendizaje, y se le va a llamar tercero interesado, pero es el mismo, es el mismo. Entonces, una definición de tercero interesado para efectos del amparo, una definición bien interesante. Tercero interesado es aquel que tiene un interés contrario al quejoso. De nuevo, tercero interesado es aquella persona física o moral que tiene un interés contrario, tiene intereses adversos al quejoso. ¿Sí? Esa es la definición que abarca todas los casos particulares. Sí, porque siempre va a haber un tercero interesado con intereses que chocan contra el quejoso. Hay que señalarlo en la demanda de amparo, sí, por rigor. No me admiten la demanda si en la demanda hay un tercero y el tercero, y nunca lo señalé, lo tengo que señalar con nombre y domicilio en la demanda. Tengo que decir en qué casos no existe, pero no solamente decirlo, hay que demostrar. Y el juez eventualmente sabe que no hay tercero interesado. En los casos en que no lo haya, ¿okay? Porque se trata de un juicio jurisdiccional y en un juicio jurisdiccional hay actor y demandado. Entonces, ya está el actor y el demandado, pero no se trata de un juicio jurisdiccional. No hay actor, no hay demandado, no hay una persona que tiene un choque contra el quejoso en sus intereses. Bueno, pero hay en un juicio administrativo, por ejemplo, hay una persona que desea que se aplique una ley y hay un quejoso y la autoridad se lo niega, pero no hay un tercero interesado ahí. No existe, no puede existir. ¿Sí? Tercero interesado. Entonces, esa va a ser la definición. Tercero interesado es aquel que tiene un interés contrario al quejoso. En materia jurisdiccional, en materia de litigio, en materia de pleito, un juicio civil ordinario, un
juicio mercantil ejecutivo, etc. Hay actor, hay demandado. Un juicio en materia laboral. Hay el trabajador como demandante, está el patrón. Hay actor, hay demandado. Entonces, el tercero interesado, fíjate bien, son reglas. Ya te dije la primera. La primera te dije aquel que tiene un interés contrario al quejoso. Segunda regla, la contraparte del quejoso. Es tercero interesado, la contraparte de el peticionario de amparo. En un juicio donde haya diversidad de haya actor, haya demandado, que haya un interés, el ejercicio de un interés y la contestación de la demanda, etcétera. Uno de los dos pide amparo. El actor pide amparo, su contraparte va a ser tercero interesado. ¿Por qué? Pues porque tiene un interés contrario en el juicio natural. ¿Okay? Entonces, esa es la manera de identificar. Porque ese es nuestro problema. Al redactar la demanda, tengo que decirle al juez quién tiene carácter tercero. Y ¿cómo voy a saber yo? ¿Cómo voy a saber quién es tercero interesado? O sea, en el juicio natural, nada más con que en la demanda se hable de que se trata de actor o demandado en un juicio mercantil ejecutivo, el juez sabe que sí hay tercero. Sí hay tercero. Y no lo señalaste, te mandan a aclarar la demanda. Te dicen, te persiguen para que aclares la demanda, te previenen para que aclares la demanda. Un juicio civil ordinario. Una persona, un simple juicio de divorcio, un divorcio. Hay actor, hay demandado. En un simple juicio de divorcio hay dos intereses en conflicto. Un simple juicio de divorcio sí tiene que haber tercero interesado. Yo quejoso, yo pido amparo, soy actor. ¿Quién va a ser tercero interesado? Pues la contraparte, la señora, mi demandada. Ella tiene. ¿Y cómo voy a saber yo su nombre? Pues ya, a ver, lo conozco. O si no lo conozco, está en el juicio natural. Está en el juicio, voy y lo busco. Y ahí tiene que estar el domicilio. Tiene que estar. ¿Eh? A ver, se promueve la demanda y le digo al juez, fulano de tal tiene el carácter de tercero interesado. Y porque pues, es mi contraparte en el juicio natural, pero no sé su domicilio, no lo conozco. Eso es válido hacer eso. Es válido decirle al juez, fulano de tal es tercero interesado, pero no conozco su domicilio. Bajo protesta, decir verdad, no sé su domicilio. Entonces el juez tiene que ayudarme, fíjate, tiene que ayudarme a localizar el domicilio de la parte tercero perjudicada, de la parte tercero interesado. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Igual que en el juicio civil ordinario, igual que en un juicio mercantil ejecutivo, en un juicio civil sumario. El juez tiene que enviar oficios al INE, el juez tiene que enviar oficios a, a, a la Comisión de Luz, el juez tiene que mandar oficios al municipio, a la policía municipal, fíjate. El juez manda oficios y son oficios que se mandan por machotes, miles. Entonces, se mandan esos oficios y hay que esperar que contesten. Fíjate que revisé los archivos, revisé todos los registros
y no hay no aparece registrado, no aparece. Más de alguno va a contestar, más de alguno va a decir, la comisión de la CES, la electricidad, la CFE. No puede ser que alguien no viva en una casa aquí o viva en Tijuana y que no sepa el domicilio y que no tenga contrato de la luz. Entonces ahí aparece el contrato de la luz, ahí aparece su domicilio. Órale, hay que emplazarlo, hay que notificarlo en el domicilio que aparezca, que aparezca. Esa es la manera como podemos, los litigantes, como nos toca a los litigantes localizar eh, eh, cuál es el domicilio para oír notificación. Bien, entonces ya está señalado ahí en la parte tercero interesado, ya está señalado ahí que en la demanda de amparo y perciben, y si en 5 días, fíjate, no señalaste quién es tercero, no señalas el domicilio, y te perciben que en 5 días, 5 días, ¿eh? No es para toda la vida. En 5 días te previenen, 5 días tienes que presentar un escrito y decir, pues me equivoqué, pues no pude saber el domicilio, etc. Tienes que contestar ese juicio. Y esa es la manera de aclarar o de cumplir la. Entonces ahora falta el Ministerio Público. El Ministerio Público tradicionalmente ha sido designado por la ley para ser parte en el procedimiento de amparo. Tradicionalmente, el juicio en cada juzgado hay un individuo, una persona, hombre o mujer, abogados que son representantes de la Procuraduría. En cada juzgado, cada tribunal unitario, tribunal colegiado, en cada juzgado hay una persona que representa los intereses de la federación. Ese es, hay que notificarle a él las demandas de amparo que se interpusieron, hay que notificarle a él la sentencia que se dictó. El Ministerio Público tiene el carácter de parte. El Ministerio Público tiene el carácter de parte en todo procedimiento, orden jurisdiccional. ¿Eh? ¿Cuál es? ¿Cuál es la finalidad que se persigue con la existencia del Ministerio Público? Pues ser el vigilante, ser el observador, ser el vigilante, ser el supervisor de los actos jurídicos que se llevan a cabo en el juicio de amparo. Esa es la función que tiene asignada, ser el visor, ser la persona que está vigilando actos de juicio de amparo. Corresponde, por ejemplo, si ningún juicio de amparo, ningún amparo se va a resolver, en donde se haya concedido el amparo, ningún juicio de amparo se va a archivar, un juicio de amparo en el que se haya concedido la protección de la justicia federal. Se va a archivar si no se ha cumplido cabalmente la sentencia, si la sentencia no se ha cumplido. Luego, en el párrafo de abajo, el Ministerio Público adscrito es responsable. No dice el Ministerio Público adscrito, pero así se entiende. Si el Ministerio Público le notificaron la sentencia, el Ministerio Público en la cual es que se gane el amparo, sentencias en las que se obtenga el amparo. No se puede archivar a menos que esté de acuerdo el agente del Ministerio Público Federal y que se haya acatado, que se haya cumplido la sentencia en todos sus términos. Entonces, fíjate, pues es un supervisor
es un vigilante de la legalidad de los actos jurídicos. Es parte. Todo amparo que se conceda la protección de la justicia federal, vas a ver en tus asuntos, en tus negocios, en todo amparo, vas a aplicado en el Ministerio Público. La verdad es que en la práctica va a interponer recurso de revisión siempre. El Ministerio Público parte en el proceso judicial. El Ministerio Público interviene como. Entonces, hasta ahí se agotó el tema de el, eh, por ejemplo, en algunos lugares, en algunos sitios, dirás tú, pues en algún amparo, aquí no hay tercero, aquí no hay tercero interesado, pero el Ministerio Público sí hay. Claro, pues en cada juzgado le ponen una banquita, le ponen una mesita ahí le notifican, y ahí es la oficina del Ministerio Público. En cada juzgado, en cada tribunal, en cada colegiado, en la Suprema Corte, no se escapan, hay un representante, un agente del Ministerio Público. Entonces, hasta ahí terminamos con las partes en el procedimiento. Es el artículo 5, es el artículo muy fácil, está ahí. Es el artículo 5, muy explicado, muy extenso, es muy extenso el artículo 5, pero está expuesto en qué términos o cuáles son las reglas de que se tienen en cuenta para que el tercero sea designado. Entonces, hasta ahí terminamos con este tema de las partes en el procedimiento de amparo. Y quedamos que les voy a asignar, les voy a mandar como actividad extraordinaria, como actividad en este ejercicio, pues un cuestionario. Es un cuestionario cortito, de 20 preguntas, 10 o 20 preguntas. Entonces, ese cuestionario es con relación a la materia, con relación a los temas que vamos viendo. Entonces, pues, la cuestión es contestarlo. Lo voy a subir, te lo voy a poner por, por internet, de tal manera que lo tengas a la vista y dame chancita unos días porque estamos muy ocupados. Dame unos días y yo pienso que para aquí al viernes, si no es que antes, ya está a tu alcance en Classroom, la plataforma de Classroom o en la plataforma de Blackboard. Vamos a subir este pequeño cuestionario para para tener esas cuestiones bien firmes, para tener esas cuestiones bien seguras de cómo vamos avanzando. ¿Okay? Entonces, hasta aquí le dejamos, hasta aquí terminamos una hora de clase, como habíamos quedado, y pues nos veríamos la siguiente, el viernes, eh, El ah, jueves, el jueves también a las 12, porque estamos yendo a un seminario a la facultad, y ese seminario, pues es bien importante no fallar. Entonces, a las 12 quedamos de vernos el jueves, y 12, de 12 a 1. ¿Okay? Maestro, El jueves pero ya, pues, la clase es de 10 a 12 y no importa, o sea, la tomaríamos a las 12 sin problema. hace 10 a 12, ¿ah? Ok, 10 a 12. ándale pues. Entonces, de 10 a 12, para esa fecha yo creo que ya subí a Classroom el cuestionario. Okay. Sí, está Ya, bien.
ya les diría cuántos días tienen para entregarlo. Ok, ¿está bien? Ok, entonces gracias, y hasta luego, nos vemos.